tal a todos? Pues vamos a continuar con este ejercicio que habíamos dejado pendiente de la regresión logística, en donde estábamos tratando de hacer predicciones en un conjunto de datos que se nos estaba dando, que viene de la página de Bank Marketing. Entonces, pues nos quedamos en la parte de evaluando el modelo y en esta parte pues obtuvimos unos score, pero es importante que veamos esos score, a qué hacen referencia, qué métricas de evaluación vamos a utilizar para la regresión logística, y eso es importante analizar desde el sentido del enfoque de Machine Learning que estamos viendo, ¿sale? Entonces, vámonos al código y vamos a ver qué es lo que está pasando. Ok, en esta parte donde dice evaluando el modelo, lo que hice fue poner imprímeme del classifier. Si regresamos un poquito a la parte de classifier es el modelo que nosotros entrenamos a través de una regresión logística. Entonces estoy evaluando dos partes, evaluando la parte del X de entrenamiento y la parte del X de prueba, en donde para el X de entrenamiento tengo 0.72 y para el X de prueba tengo 0.7129. Ok, la pregunta es, ¿qué hacen estas líneas que estamos analizando? Bueno, estas dos líneas lo que están haciendo es imprimir la precisión. Imprimen la precisión, o lo que también conocemos como el accuracy. Ese accuracy es la precisión del modelo en los datos de entrenamiento y en los datos de prueba. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es estar analizando lo que es la parte del accuracy. El score es el accuracy, y el accuracy o precisión también es lo que tenemos dividido como, lo podemos escribir como accuracy es igual a el número, va a ser el número de predicciones correctas que está haciendo nuestro modelo, número de predicciones correctas entre el total de las predicciones que está haciendo el modelo, total de predicciones, ¿sí? Entonces, esta parte de la accuracy tiene un valor que va desde 0 hasta 1, en donde un valor de 1.0 o el 100% significa que el modelo clasificó todos los datos de manera correcta, y un valor de 0, vamos a decir un ejemplo, 0.8, o quiere decir el 80%, significa que el modelo acertó en el 80% de los casos. Aquí para el entrenamiento estamos viendo que acertó el 72.86% en términos de porcentaje, y para el caso de la prueba acertó el 71.29% también en el caso de porcentaje. La pregunta aquí es, bueno, ¿y por qué imprimir ambos, entrenamiento y prueba? Una es, si el accuracy en entrenamiento es muy alto, pero es muy bajo en prueba, entonces podemos llegar a tener un problema que se conoce como problema de overfitting. Es decir, que el modelo memorizó los datos, pero los memorizó de manera tan correcta y precisa que el modelo no está aprendiendo bien. Si ambos son altos, por ejemplo, en este caso el 72 y 71 son medianamente buenos, pues eso quiere decir que el modelo está bien entrenado. Y si ambos son bajos, por ejemplo, entrenamiento y prueba son bajos, el modelo probablemente necesita mejorar, y entonces podamos necesitar quizás obtener más datos, mejorar el preprocesamiento o ajustar los hiperparámetros, y en ese caso tendríamos un problema de subajuste. Cuando hay una diferencia muy grande, tenemos un problema de sobreajuste o de overfitting, y cuando tenemos un comportamiento bajo, pues tenemos un problema de subajuste, o también conocido como underfitting, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo aquí pues es visualizar esta parte, ¿no? El accuracy, pues podemos decir lo que es el número de predicciones correctas entre el total de las predicciones, ¿sale? Entonces vamos a ponerlo así y vamos a ponerlo como un markdown, ¿sale? Entonces, una vez que tenemos esto, pues lo que sigue es
vamos a imprimir la gráfica de la regresión logística. Entonces, para eso vamos a ponerle aquí un hashtag. Vamos a imprimir la gráfica de regresión logística. Vamos a imprimir la gráfica de regresión logística, y para ello pues vámonos a la parte de escribir. Vamos a escribir probabilities. Bueno, vamos a ponerlo como probabilidades. Va a ser igual de nuestro modelo classifier, que se llama classifier. Vamos a poner classifier.predict, que haga predicciones. Voy a quitar esta almohada. Que haga las predicciones a través del modelo de classifier, que haga las predicciones a través del conjunto de entrenamiento, ¿sí? En este caso le vamos a dar el xtrain, ¿sale? El xtrain, y del xtrain quiero que me uses todas las filas y la primera columna, ¿sale? Esto lo vamos a almacenar en una variable que se va a llamar probabilidades. Vamos a ver, dice too many indices for array is one dimensional. Ok. Entonces aquí lo que vamos a hacer es predict -proba. Aquí tengo este error y lo vamos a compilar así. Ok, con predict proba. Muy bien, una vez que hemos compilado esta parte del clasificador, utilizamos este método que se llama predict proba para estimar esas probabilidades, y vamos a graficar esto con un plt.scatter. Vamos a poner un scatter, y en el scatter vamos a poner el xtrain, el x de entrenamiento, las probabilidades, y vamos a utilizar un marker que sea vamos a ponerle un asterisco y que tenga un color va a ser igual a rojo. La R aquí indica red, y eso nos va a imprimir de color rojo, ¿sale? Entonces vamos a ponerle también una malla plt grid, y vamos a graficar. Generamos la gráfica y observamos esta gráfica de regresión logística, ¿sí? Ahora, es importante que analicemos esta gráfica. Lo que estamos viendo aquí es el plano de características, donde en el eje horizontal pues tenemos el número o las cantidades del eje de entrada, de la variable de entrada, y en el eje vertical tenemos el target, la parte estimada, ¿sí? Entonces, en esta gráfica podemos ver que cada punto que aparece sobre la gráfica representa un dato real del conjunto de entrenamiento. Los puntos rojos son personas que están estableciendo en función de la entrada, están estableciendo para la variable objetivo, ¿sí? Y en este caso pues podemos ver la separación, como la separación es bastante clara. Entonces, esto es lo que esperamos de una regresión logística. La función se vea de esta forma. Entonces, lo que podemos ver es esa regresión logística, pero de cierta forma esta gráfica no nos da tanta información como nosotros queremos. En realidad aquí, si ya tenemos experiencia con la parte de leer este tipo de gráficas, podemos ver cómo están distribuidas las respuestas. Recuerden que esto es un problema binario, en donde vamos a tener como respuestas sí y no. Entonces una parte es para las sí y otra parte es para las no. Entonces, a continuación, necesitamos generar métricas más visuales que nos ayuden a entender esta gráfica. Para ello, y el comportamiento del modelo. Para ello vamos a generar una matriz de confusión. De aquí voy a llamar from, porque creo que no llamé inicialmente, from sklearn. Déjame ver si lo puse.
Confusion Matrix, no lo jalamos. Ah, sí, sí lo jalamos, aquí está, Confusion Matrix. Entonces ya no es necesario llamarlo de nuevo. Entonces vamos a importar esta parte de Confusion Matrix, ¿sale? Entonces vamos a ponerle una lista de valores que va a decir yes, que es una de las respuestas que tenemos en la salida binaria, porque tenemos dos, yes and no, y vamos a ponerle yes and no, y vamos a poner Confusion Matrix. Confusion Matrix, quiero que evalúes las variables de prueba, vamos a ponerle getTest, y aquí Confusion Matrix me pide varios parámetros. El primero es el getTrue, que es el y verdadero. En este caso vamos a poner nuestro y de prueba, los valores de prueba de salida del conjunto de pruebas, y el y predicho. Este y predicho se lo vamos a asignar a la variable que ya tenemos, que es el yTestHat, ¿sí? Que es la variable de salida. Cuando nosotros evaluamos el modelo con los datos de entrada, obtuvimos unos datos de salida, y esos datos de salida son los que vamos a comparar con los valores reales de del conjunto de datos, ¿sale? Entonces, lo que vamos a darle aquí en compilar, y nos da una matriz de confusión. Aparentemente ahorita pues esto nos lo da en formato de arreglo, y esto no nos brinda mayor información, más que dice ahí posición 1.1 de mi arreglo es 87, posición 1.2, que sería primera fila, segunda columna 14, 46 y 62. Pero para ver esto de una manera más visual y representar de mejor forma los datos, lo que tenemos que hacer es graficar esto en una matriz de confusión. Entonces voy a ponerle Confusion Matrix, le voy a llamar CM, va a ser igual a Confusion Matrix, vamos a llamar a Confusion Matrix, vamos a traernos esto que ya escribimos aquí, porque estamos haciendo lo mismo, y le vamos a poner labels. En labels vamos a poner nuestra lista que ya generamos, que se llama labels. Labels es el parámetro que está pidiendo Confusion Matrix, y labels es la lista, el segundo labels es la lista de aquí. Para no confundirlo, vamos a ponerle labels guión bajo y labels guión bajo, ¿sale? Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a hacer un ajuste del diseño. Vamos a usar un PLT light, es thick layout. Entonces con esto lo que hago es que mi ajuste de la matriz de confusión va a salir, se va a dibujar esta matriz de confusión, pero no se va a dibujar con excedentes en los lados. Vamos a hacer un ajuste ahí en esa parte, ¿sale? Y vamos a ponerle aquí, antes de esto, vamos a llamar a Seaborn. Recuerden que Seaborn lo importamos como SNS, sns.headmap. ¿Por qué SNS? Porque cuando yo importé la librería de Seaborn en el inicio, yo lo llamé como import Seaborn as SNS. Entonces, lo que voy a hacer es bajarme aquí, regresar a la parte en la que estábamos trabajando, y vámonos con cns.headmap. Quiero que me grafiques data a la que se llama Confusion Matrix, y vamos a ponerle una fuente fmt, vamos a ponerle d, y vamos a ponerle también la parte de not igual a true, y vamos a ponerle la parte de xThickLabels. Esta parte de xThickLabels corresponde a labels, la parte de la lista de labels, y la segunda, y aquí me va a tomar la primera posición, y después para yThickLabels va a ser igual a labels, está la segunda parte, ¿sí? Vamos a manejar un color de mapas, vamos a ponerle un blues. Aquí para los colores de mapa podemos investigar más acerca de las configuraciones que hay en la documentación de
de Seaborn. Aquí el true, esto es con mayúscula. Y vamos a, ya tenemos esta parte. Vamos a hacer un ajuste de que quede ajustado nuestro diseño. Vamos a ponerle, pues antes de esto, un pt.xlabel. Entonces, en xlabel, en el eje de las X, vamos a ponerle valores actuales, el valor real, vamos a llamarlo como real, y en el eje Y vamos a ponerlo como el valor predicho, y vamos a guardar la figura, poner plt. Bueno, primero que nos haga el ajuste y luego guardamos, savefig, y aquí le vamos a dar que quiero que me lo guarde en mi ruta de imágenes. Vamos a decirle in images, guardarlo en images, y aquí es un backslash, images, no, es slash, ajá. Y vamos a ponerle un nombre que se llame Confusion Matrix. Lo vamos a poner en inglés. Matrix PNG. Ok. Entonces vamos a compilar. Y labels is not defined. Ok. Vamos a ver dónde está el error. Labels. Ajá. Tenemos aquí el 26. Y en la línea 1. Ok. Al parecer aquí vamos a tener este problema con este guión bajo. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es, vamos a quitarle esto así y vamos a llamarlo labels. Vamos a compilarlo de nuevo y ya está. Al parecer me lo estaba, forzosamente quiere que lo llame labels, ¿sí? Entonces vamos a tener esta matriz de confusión, ¿sí? Ahora que ya entrenamos y visualizamos nuestro modelo, vamos a analizar qué tan bien está funcionando este modelo. Y para eso estamos usando algo que se llama matriz de confusión. Entonces, ¿qué es la matriz de confusión? La matriz de confusión es una herramienta que nos muestra de forma resumida en cuántas predicciones acertó el modelo y en cuántas se equivocó. Básicamente lo que hace es organizar los resultados en 4 categorías. Esas 4 categorías son, por aquí tengo una imagen que he preparado. Esas 4 categorías son las siguientes. Verdadero positivo, que es esta parte de aquí, que es la posición 1,1 de mi matriz de confusión. Verdaderos negativos. Entonces, noten que en la diagonal principal tengo verdaderos, ¿sí? Esto también lo podemos encontrar en la literatura como el true positive y el true negative, es decir, verdaderos positivos y verdaderos negativos, ¿sí? También tenemos en la diagonal de este lado, de color rojo, vamos a ver los falsos negativos y los falsos positivos, el false negatives y el false positives, ¿sí? Entonces, ¿qué indica cada uno de ellos? Bueno, el verdadero positivo o true positive son los casos que son positivos, o sea, que realmente son positivos y que el modelo predijo como positivos, ya sea un yes o un no. O sea, que en nuestro conjunto de datos había un yes, y eso quiere decir que era que en el conjunto de datos había un yes y que el modelo predijo que era un yes, ¿sí? El verdadero negativo son los casos en la que los casos eran negativos y el modelo los predijo como negativos, ¿sí? Entonces aquí había un no, a lo mejor puede decir, aquí había un no y el modelo los predijo como un no. Entonces esto es lo ideal, lo que nosotros buscamos, que la mayor cantidad de números de las muestras estén aquí y aquí, para que el modelo sea sea considerado de manera como un buen modelo, un modelo con una alta precisión. Necesitamos que sean superior los números de la diagonal principal que los números fuera de la diagonal principal.
El otro caso es los falsos positivos o los false positives, que son los casos que eran negativos, pero el modelo los predijo como positivos. A lo mejor teníamos que en la tabla del conjunto de datos decía que no, y el modelo los predijo como un yes, ¿sí? Los falsos negativos son los casos que eran positivos, pero el modelo los predijo como negativos. Entonces visualmente podemos imaginar la matriz de confusión como un cuadro dividido en 4 partes, donde cada sección representa a uno de estos casos, ¿sí? Ahora, a partir de esos números podemos calcular varias métricas importantes. Entonces me voy a regresar aquí a nuestra matriz de confusión. Observen, el modelo, cuando teníamos yes, los verdaderos positivos, el modelo predijo 62 veces que la variable era yes y que en realidad era yes. Y el modelo predijo 87 veces que la variable era no, cuando realmente era un no, ¿sí? Entonces acá, en este caso vamos a tener, recuerden, los falsos positivos, y los falsos positivos pues es en los casos que eran negativos y el modelo los predijo como positivos. Para este caso, el resultado era que no, y 46 veces dijo que era que sí, y viceversa. Acá tenemos los originales eran que este es el falso negativo, 14 valores eran positivos y el modelo predijo, perdón, en esta parte el modelo predijo que eran positivos. Ya lo estoy revolviendo. Los casos eran positivos, pero el modelo los predijo como negativos. Ajá, ¿sí? Luego se confunde uno con tanta sintaxis de esto. Entonces, lo que necesitamos es analizar algunas métricas de precisión, ¿sale? Entonces, aquí vamos a poner un pequeño mensaje que nos imprima. Y vamos a ponerle the ground truth. Este término de ground truth lo voy a escribir aquí. The ground truth of yes. Vamos a ponerle of yes are. Vamos a ponerle aquí espacio, los puntos. Esto va a ser una lista. Vamos a poner una lista de y-test punto count. Vamos a poner punto count yes, ¿vale? Y vamos a repetirlo, pero para los negativos. Of no. No. Imprimimos y decimos the ground truth of yes are. O sea, ¿qué es el ground truth? Esto es un término importante. The ground truth es la traducción de esto es como lo verdadero, lo que el número de veces que está en el conjunto de datos que dice que son sí, que en este caso son 108. Y el número de veces, lo verdadero, que hay para la respuesta no. Y en este caso son 101. Entonces, aquí lo ideal es que fueran valores, el valor de esta parte fuera 108, ¿sí? Que es la suma de 62 más 46, nos da una suma de 108. El ground truth de yes son 108. Lo hizo correcto en 62 veces y se equivocó en 46 veces. La parte para los no lo hizo correcto en 87 veces y se equivocó en 14 veces. Entonces noten que se está equivocando más en la parte de predecir un yes, ¿sí? Y está acertando más en la parte de predecir los no. Aquí tengo los valores reales, o sea, los yes y los no, contra los predichos, ¿sale? Entonces,
A partir de esto vamos a calcular esta parte de las métricas que tenemos, y para ello pues vamos a tener lo siguiente. Voy a poner el true positive, recuerden que es el verdadero positivo, true positive, false negative, que son los valores de la diagonal principal, los que nos interesan, que sean más grandes, la cantidad sea mayor. Tenemos los falsos positivos y tenemos los true negative. Esto va a ser igual a de mi matriz de confusión, de mi confusion matrix, hazme un aplanado de los valores, flatten, ¿sí? Y a partir de ello, bueno, pues vamos a imprimir print true positive o los verdaderos positivos, true positive, dos puntos, vamos a poner un espacio ahí, coma, true positive, ok, y vamos a repetir esto 4 veces, 3, 4, pero el siguiente va a ser, en lugar de un true positive, va a ser un false positive, que llame a la variable false positive. Luego vamos a tener un false negative, y luego vamos a tener un true negative con true negative, ok. Entonces vamos a imprimir esto aquí y tenemos que true positive son 62 valores, ok, ya tenemos aquí nuestra matriz de confusión. Un false positive son 14 valores, tenemos un false negative que son 46 valores y un true negative que son 87 valores, que son los valores que ya teníamos ahí. A partir de esto vamos a calcular algunas métricas que son importantes para seguir evaluando esta parte de la clasificación, del performance o del desempeño del algoritmo de clasificación, que realmente es una clasificación binaria, yes and no. Y para eso primero vamos a calcular la precisión. Bueno, la precisión, ponle hashtag precisión. Vamos a calcular primero la precisión. Entonces, aquí le vamos a poner que la precisión son, vamos a llamarlo así, precision. Bueno, sí, sabemos que lleva acento, pero así lo vamos a dejar. La precisión es igual a los valores de true positive entre, vamos a ponerle la parte del true positive más el false positive, ¿sale? Vamos a ponerle print, imprímeme, con 4 decimales, vamos a ponerle aquí, es porcentaje, punto 4f, una precisión de 4 decimales a partir de precisión, ¿sale? Vamos a ver la precisión y tenemos un valor de 0.8158. Ahora, eso es para la parte de la precisión, true positive, ajá. Ahora vamos a calcular también el recall. Estas métricas las vamos a explicar en unos momentos. Vamos a ponerle aquí hashtag recall. Y el recall, lo voy a llamar así, recall, va a ser igual a, serían los valores del true positive divididos entre el true positive plus false negative. ¿Vale? Vamos a copiar y en lugar de que sea precisión vamos a ponerle aquí el recall. Vamos a llamar al recall. Aquí tenemos un valor de 0.5741. También vamos a calcular la especificidad, que es el specificity
y lo vamos a calcular, así lo voy a poner, specificity. ¿Sale? Aquí lo voy a llamar como spec, es igual a, es el true negative dividido entre el true negative plus false positive. Y aquí va a ser specificity. 86. Y vamos a llamar, ya tenemos el recall, ya tenemos el precision, specificity y el negative predictive value. Vamos a poner uno más. El negative predictive value. Este lo vamos a llamar como negative predictive value. Va a ser igual a true negative dividido entre, lo vamos a dividir entre el true negative plus false negative. ¿Vale? Y vamos a poner que este es el NPV. Ok. También vamos a calcular el accuracy. El accuracy, que en teoría ya lo calculamos con el score, pero vamos a utilizarlo con la ecuación directa del accuracy, que sería accuracy, voy a llamar como ACC, va a ser igual a el true positive plus true negative. Valores verdaderos, el true negative más el true positive, dividido entre de la matriz de confusión, la sumatoria de todos los valores, que es todos los valores del conjunto de datos, ¿sí? Y aquí vamos a utilizar el accuracy, ¿sí? Y aquí voy a comparar también a partir de la librería de scikit-learn para comprobar estos valores. Déjenme ver si lo puse acá, el accuracy score, no lo puse. Entonces vamos a agregarlo aquí, el accuracy score. Vamos a compilar de nuevo esta celda y ya no lo necesitamos importar desde acá. Entonces aquí vamos a ponerle print. Imprímeme también. Vamos a con un formato de 4 decimales. 4 decimales de el accuracy score, y del accuracy score tenemos el Y-true, que es el Y predicho, el Y verdadero, perdón, que es el Y de prueba, el Y-true y el Y predicho. Y el Y predicho, que es el Y de test hat, ¿sale? Entonces vamos a compilar y observamos que aquí estamos imprimiendo dos valores de accuracy. El primero es para lo que hacemos de manera manual y nos da .7129, y el segundo es utilizando la librería de scikit-learn, específicamente la métrica de error importada de scikit-learn, que se llama accuracy score. Y entonces, ya sea que lo hagamos mediante esta forma, importando las librerías o conociendo las ecuaciones, podemos llegar al mismo resultado. Y para esto, para finalizar esta parte, pues lo que tenemos que hacer es imprimir un reporte de clasificación de lo que hicimos como resumen del modelo. Entonces, este classification report lo voy a importar también de la librería de scikit-learn a través de metrics. Ya tenemos aquí classification report, entonces no es necesario llamarlo o importarlo, más bien lo vamos a utilizar de manera directa y vamos a poner print classification report, y esto va a solicitar el Y-true, o sea, los valores verdaderos de salida, que en este caso estamos evaluando la parte de prueba. Aquí ya no es necesario volver a evaluar la parte del entrenamiento, porque ya vimos que no hay problema de overfitting.
Hay un ligero underfitting porque estamos en el 71-72, pero bueno, eso lo podemos mejorar, ¿sí? Y2, el y verdadero, y nos pide el y predicho. Y el y predicho va a ser con el y-test-hat, ¿sí? Y observen que aquí el reporte de clasificación pues me va a dar esta parte de del resumen de la clasificación o del poder de clasificación que tiene el modelo. Por ejemplo, nosotros calculamos el precision, calculamos el recall, el F1 score. Vamos a ver si lo calculamos. Se me hace que si no lo calculamos nos hizo falta el F1 score. Vamos a ponerlo aquí, el F1 score. Entonces, para el F1 score vamos a llamarlo como vamos a ponerle hashtag F-measure. También es conocido como el F-measure, ¿sí? La medida F. Entonces F va a ser igual a, voy a poner aquí, la ecuación del F1 score es 2 veces multiplicado por el true positive, que yo lo llamé, me parece, true positive, que sería el recall, ajá, positive sería recall, por el recall, por F1 score, este es por el PPV, que es positive, sería por la precisión. Por la precisión, esta operación dividida entre el recall sumado más la precisión, más precision. Ajá. Esto así, lo vamos a poner aquí así. Y vamos a calcular esta parte de con un print. Imprímeme. Con un formato de 4 decimales. Aquí vamos a poner la parte de F. Ok. Punto 67. Ok. Entonces, el F1 score, tenemos un valor de punto 67, me está mostrando el de los yes, ¿sale? Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. Tenemos la precisión para la variable de no, tenemos el recall para la variable de no y el F1 score para la variable de no. Support, esta parte de aquí, nos indica cuántos valores son para la parte del no. El número de muestras son 101. Y para la variable yes hay 108, ¿sí? En total son 209 valores, que es lo que se muestra aquí, y me está dando la métrica para cada una de ellas, ¿sí? En realidad, sabiendo o calculando el reporte de clasificación, el Classification Report, no sería necesario calcular todos estos, porque el Classification Report ya te está dando esta parte, ¿sí? Por ejemplo, aquí observen que este punto 57 del recall es este punto 57 que tenemos acá, ¿sale? Y el punto 82 de la precisión es lo que tenemos del punto 8158, ¿sí? Entonces, te da estos valores para una de las variables que es el yes. Y esto, el reporte de clasificación, te lo da más completo. En general, también te da el accuracy, el macro average y el weighted average, ¿sí? Entonces, con esta parte podemos finalizar la parte de la evaluación de un algoritmo de regresión logística. Observamos que el desempeño, pues si bien no es el mejor, pues es un desempeño medianamente adecuado, considerando que también no hicimos un análisis de todas las variables. Nosotros agarramos una variable que se llama duration, pero los invito a que prueben con algunas de las otras variables, como puede ser age, balance,
puede ser esta parte de campaign, pdays, previous, probar con alguna de estas variables y ver qué modelo, más bien qué variables representan mejor a ese modelo para hacer una regresión logística. Entonces, esa es la conclusión del video que teníamos anteriormente, en donde desarrollamos toda la parte de una regresión logística, pero aquí hacemos la evaluación de esa regresión logística. Vamos a dejar este video hasta aquí, espero que haya quedado un poco claro la parte de la evaluación de cómo evaluamos un modelo de regresión logística y esto es importante porque a partir de ahora todos los algoritmos de clasificación los vamos a utilizar, los vamos a evaluar a través de classification reports, los vamos a evaluar a través de matrices de confusión y espero que esto haya quedado claro y nos vemos en la siguiente clase.